en los supuestos de tributario, ¿vale? Sacaros los supuestos que os di de tributario. Vale, aquí tenemos supuestos de tributario. Vale, el primero va del artículo 2 de la Ley General Tributaria, lo que es, te da la definición de tributo, ¿vale? Que creo que lo llevabais en el examen de esta semana, ¿no? Vale. En el artículo 2. Vale. Pues bueno, se trata de aplicar el artículo 2 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Pues aquí tenéis el artículo 2, te dice el artículo 2. Te da al principio una definición de tributo, pues se trata de decir si una tasa, una contribución especial o un impuesto, ¿vale? Dice, determine el carácter de ingreso público, tributario o no tributario, en su caso, las clases de tributos en los siguientes casos. Bueno, aquí como veis te define lo que es el concepto, fines y clases de tributos. Se trata de aplicar, ¿vale?, el artículo 2, el apartado 2, que es el que necesitamos aquí en este caso, ¿vale? Aquí te habla de tasas, contribuciones especiales e impuestos. Bueno, pues se trata de decir si es una tasa, una contribución especial en impuestos o otro tipo de ingreso. Vale, pues empezamos con el primero. Dice, determine el carácter de ingreso público, tributario o no tributario. Quiere decir que puede ser ingreso público, tributario o no tributario. Los tributarios son los que están regulados ahí en el artículo 2.2. Tasas, contribuciones especiales e impuestos, ¿vale? Por lo tanto, aquí en este caso se trata de decir si son ingresos públicos y dentro de ingresos públicos si son tributarios o no tributarios. Los tributarios son los que aparecen en el artículo 2.2 de la LGT. ¿Vale? Uy, se me ha salido esto. Vale, en el artículo 2.2 de la Ley General Tributaria. Vale, pues nada, pues una vez dicho eso, vamos a ver aquí lo que tenemos. Empezamos con el primero. Sanción administrativa impuesta por arrojar sustancias tóxicas a un río. Sabemos que son ingresos públicos, que evidentemente entra dentro de la administración. Ahora la siguiente cuestión es, ¿tributario o no tributario? ¿Tributario o no tributario? No tributario, efectivamente, no es una tasa, no es una tasa, no una contribución especial, ni es tampoco un impuesto, no una sanción, no una tasa, ¿no? Tampoco es una contribución especial, ¿no? Y tampoco un impuesto, una sanción, ¿no? ¿Sí o no? No tiene nada que ver con el IRPF, con el IVA o con otra cosa. Esto es porque has hecho algo mal, has cometido una infracción tributaria, por lo tanto se supone que te han sancionado, ¿vale? Por lo tanto, se supone que era un ingreso tributario, ¿sí? Vale. Vale, siguiente que tenemos por ahí. Dice, sanción impuesta por la inspección tributaria. Igual, ¿es una tasa, una contribución especial, un impuesto? ¿Qué creéis que es? ¿O es ingreso o no es ingreso? Si no, efectivamente, un ingreso público. Es un ingreso público no tributario, ¿vale? ¿Sí? Se supone que un ingreso público no tributario. ¿Si no? Vale, pues nada, pues igual que el otro, ingreso público no tributario. Siguiente, importe pagado al Ayuntamiento de Almería por una cafetería como consecuencia de la utilización de la parte de una calle como una terraza. ¿Qué? ¿Ingreso público, tributario, no tributario? Ingreso público, tributario y contribución especial. ¿Alguien da más? Efectivamente, yo también diría tasa, ¿vale? Si te vas aquí a la definición de tasa, ¿vale? Se supone que la tasa es cuando hace un aprovechamiento del espacio público, etcétera, etcétera, por definición, ¿vale?
Vale, si te va al artículo 2, efectivamente. Dice las tasas. Las tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa del aprovechamiento especial de un dominio público. Tú estás utilizando ahí consecuencia de utilización de una parte de la calle es pública, ¿no? Por lo tanto, tú estás aprovechando el dominio público. La prestación de servicios, la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieren a afecto o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. Por lo tanto, se supone que estamos en el apartado C, sería una tasa. En los exámenes sería conveniente poner artículo 2.2, apartado A de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre. En adelante, 7 de diciembre, general tributaria. General tributaria. Y luego le ponéis entre paréntesis en adelante LGT. Sería lo perfecto. Todo lo que esté por debajo de eso, corréis el riesgo de puntuar menos que el compañero. Por lo tanto, ojito con todo esto, ¿vale? Lo ideal sería que te subieras, porque claro, si tú me dices a mí, sí, según la Ley General Tributaria una tasa, vale, está bien. Pero si tu compañero, tu competencia te dice, según el artículo 2 de la Ley General Tributaria, la Ley 58/2003, 17 de diciembre, General Tributaria, por definición una tasa, pues evidentemente quien se lleva la plaza es de al lado, tú te quedas fuera. Quiere decir, si sobran, te quedas dentro, si no sobran, te quedas fuera. Está más claro que el agua. Este estilo y muchos estilos. Tiene decir que estilo libre. Te pueden parar cualquier cosa. Te pueden parar un verdadero o falso perfectamente. ¿Cómo de cuenta? Sí, porque es que el otro día estaba una muchacha que yo supongo que era de aquí, sí. La tenía enfrente. Sí. Y estaba empezando a hacer textos. Sí. Y estaba con la calculadora haciendo. ¿Pero de estos? ¿De tributario? Sí. Me extraña que esté haciendo. Bueno, a lo mejor sería alguna operación que haya por ahí, pero normalmente si hay que hacer algún cálculo. Si hay que hacer algún cálculo, son cosas sencillas, ¿entiendes? Decir, no, salvo que a lo mejor hayamos hecho aquí un supuesto que a lo mejor van a tener que utilizar la calculadora. ¿Entiendes? Decir, no. Te quiere decir que en un examen no te dejan calculadora. Quiere decir que si aquí hay que calcular algo, se calcula directamente de cabeza. Es decir, igual a lo mejor te dice un recargo, pero te dan a lo mejor 1.000 euros. El recargo del 10%, eso de cabeza se hace, ¿entiendes? Es decir, no necesita, a lo mejor yo que sé, a lo mejor he hecho aquí un supuesto y hay que utilizar porque no se puede calcular. No se puede calcular a lo mejor, pero bueno, que el procedimiento, digamos, lo importante es que sepas cómo hacerlo, no utilizar la calculadora, ¿entiendes? Porque en un examen de estos, los números salen de cabeza, quiere decir que no tienes que hacer operaciones, sino que salen de cabeza, ¿vale? Vale. Seguimos. Siguiente. Dice el siguiente. El importe pagado por el propietario de inmuebles colindantes a una carretera estatal de nuevo trazado. Apartado D. Importe pagado por el propietario de un inmueble colindante a una carretera estatal de nuevo trazado. ¿Eso qué? ¿Ingreso público? ¿Sí o no? Efectivamente. Es un ingreso público tributario, ¿no? Es una tasa, una contribución especial o un impuesto. Es una contribución especial, ¿vale? Aquí tenéis la definición también que aparece por aquí de contribución especial. Te dice, las contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de una obra pública o el establecimiento de ampliación de servicios públicos. Quiere decir, te hace una obra pública, el incremento de tu vivienda se valora, por lo tanto se revaloriza, por lo tanto tienes que pagar una contribución especial. Por lo tanto, en este caso te dice un impuesto pagado por el propietario de un inmueble colindante a una carretera estatal de nuevo trazado. Se traza una obra pública, una carretera, por lo tanto su inmueble se supone que se revaloriza de valor. Por lo tanto, tiene que pagar una contribución especial. ¿Vale? Vale, habría que decir, según el artículo 2.2.b de la LGT, ¿vale? Es una contribución especial. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Vale, siguiente. Dice el siguiente. El apartado de E. Cantidades pagadas por el Estado por los propietarios de inmuebles colindantes a una plaza municipal asfaltada por primera vez. Y lo mismo, ¿vale? Sería igual que el de antes. Se supone que un ingreso público tributario es una contribución especial. Artículo 2.2b. Siguiente. Estamos en el F. Importe pagado a una comunidad autónoma por la matriculación en un curso organizador por esta sobre el tratamiento de residuos. ¿Qué creéis que es esto?
Bueno, os comento, ¿vale? Existe una diferencia, que aparece lo que se llaman los precios públicos. Existe una diferencia entre la tasa y el precio público. Las tasas, digamos, solamente lo pueden prestar, digamos, la administración pública, ¿vale? Un precio público se supone que puede prestar tanto la administración pública como la administración privada, o sea, la empresa privada. Un curso de formación de este tipo no tiene ningún requisito. Si tú vas a hacerte un DNI, evidentemente no te lo va a hacer la empresa privada, ¿vale? Si tú vas a sacarte un pasaporte, no te lo va a hacer la empresa privada. Por lo tanto, esa es la definición entre tasa y precio público. Esto es un curso, dice importe pagado a una comunidad autónoma por la matriculación de un curso organizado por esta sobre el tratamiento de residuos, ¿vale? Quiere decir, este curso lo puede hacer también la empresa privada, ¿vale? No existe ninguna especificación que un curso de este tipo te lo dé solamente la administración, ¿vale? En este caso sería un ejemplo de precio público, ¿vale? La diferencia entre una tasa y un precio público, ¿vale? Es que la tasa se supone que lo presta la administración. El precio público se supone que lo puede prestar también la empresa privada, ¿vale? Aunque en ese supuesto lo esté prestando particularmente la administración. Claro, Simplemente sería un precio se da la público. posibilidad de que lo pueda prestar. Efectivamente, la diferencia está la diferencia entre precio público y tasa, ¿vale? Se supone que, ahí está la definición, dice que solamente lo puede prestar la administración, en la tasa. Dice, las tasas son los tributos que siempre consiste en la utilización privada de los especiales de dominio público, la prestación de servicios, realización de actividades en régimen de derecho público que se refiere a efectos de beneficio de modo particular cuando los servicios y actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria por obligados tributarios o no se preste o realice por el sector privado. Quiere decir que si todo lo que siga, digamos, no se puede prestar por el sector privado, ¿vale? Se consideran tasas. Si se puede prestar por el sector privado, se considera un precio público, ¿vale? En este caso se supone que el curso lo podría prestar la empresa privada, ¿vale? Un DNI, por ejemplo, no. Un pasaporte tampoco, ¿vale? ¿Sí? Una oposición tampoco lo hace la empresa privada. Tú pagas tasa, ¿vale? ¿Sí o no? Una oposición no lo hace la empresa privada, ¿no? No, se supone que lo hace el sector público, ¿no? Por lo tanto, tú pagarías tasa. Esa es un poco la definición entre el concepto entre una tasa, ¿vale? Y un precio público, ¿vale? Digamos, las tasas se supone que lo presta la administración y los precios públicos lo puede prestar la administración y el sector privado. ¿Eh? No es tributario, no se considera tributario. El tributario son los que hay ahí, por la definición del artículo 2, ¿vale? Cuidado con eso. Aquí cuando te habla de ingresos tributarios es lo que viene definido en el artículo 2.2. Son tasas, contribuciones especiales e impuestos, ¿vale? Que es lo que viene definido, por lo tanto, en este caso, pues podría decir, no se considera, no está regulado dentro del artículo 2.2, ¿vale? Pues se supone que lo puede prestar también, no una tasa, pero lo puede prestar también el sector público, el sector privado, ¿vale? Por lo tanto, F, ¿vale? Precio público, sería un precio público, ¿vale? Siguiente. Cantidades pagadas a la administración por visado de pasaporte. Ese sí, eso no lo hace la empresa privada, ¿no? ¿Vale? El F, el G. Efectivamente, sería una tasa, ¿vale? Por el artículo 2.2, apartado A de la Ley General Tributaria. ¿Sí? Vale, siguiente. Ingresos al Ayuntamiento de Almería por permitir el acceso a la vía pública desde el garaje de un edificio, prohibiendo por este motivo el estacionamiento en dicho acceso. ¿Eso qué? Tasa también, efectivamente. F, G y H. Sería una tasa también por la misma definición que hemos visto antes. Un aprovechamiento del espacio público, parte de la calle, y se supone que esto lo presta el sector público. El sector privado no lo presta esto, ¿no? Vale, siguiente. Cantidades pagadas a la administración, cantidades pagadas a la administración por la renovación del DNI. Igual, ¿no? Una tasa también. ¿Sí? Vale, pues ya estaría hecho el primero. Nos vamos al segundo. Dice el segundo. Don Alonso presenta la autoliquidación correspondiente al IRPF del 20X0 el 20 de noviembre del 20X2, antes de que se haya producido requerimiento alguno por la Administración Tributaria. Resulta una cantidad a ingresar de 2.000 euros que don Alonso no ingresa, ni presenta solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación. ¿Se aplica algún recargo por presentar la autoliquidación fuera de plazo? En su caso, llevaría reducción. ¿Se devengan intereses de demora hasta la fecha de presentación de la autoliquidación? ¿Se aplica el régimen sancionador? ¿Vale? ¿Qué? ¿Por qué te ríes, Bernardo? ¿Te da risa o qué? ¿Eh? No, hombre, no hay que llorar, no hay que llorar. No hay que llorar, no hay que llorar. Vale, vamos a ir viendo cosas y ya verás tú como ahora lo ves todo más claro. Vale, primero nos sacamos la información que tenemos, ¿vale? Si vamos leyendo, tenemos lo siguiente.
Aquí tenemos el IRPF del X0. La semana pasada os dije, no sé si alguien se lo ha estudiado, que os estudiaréis los modelos, o sea, los plazos voluntarios de presentación de los modelos. ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación voluntaria del IRPF del X0? Efectivamente, 30 de junio del X1, al año siguiente, ¿no? Aquí sería el fin del plazo voluntario. Hasta aquí, bien, ¿no? Vale, pues seguimos leyendo. Dice el IRPF del 20 de X0 el 20 de noviembre del X2. 20 de noviembre del X2. Aquí se supone que presenta la autoliquidación del IRPF del X0. Sabemos que es el modelo 100, ya lo dije el otro día, modelo 100. Y dice que les da una cantidad de ingresar 2.000 euros. 2.000 euros. 2.000 euros. Y dice que no ingresa ni solicita aplazamiento, fraccionamiento ni compensación. ¿Vale? Según dice ahí, dice, no ingresa ni presenta solicitud de aplazamiento, fraccionamiento y compensación. Vale, ahora entramos en la pregunta. ¿Se aplica algún recargo por presentar la autoliquidación fuera de plazo? En su caso, ¿llevaría reducción? ¿Qué recargo se aplicaría? ¿Alguno lo sabe o no? Vale. Artículo 27, efectivamente. ¿Vale? Vale, si os vais aquí al artículo 27 de la Ley General Tributaria, cuidado con esto, ¿vale? Ahora explico artículo súper importante aquí, ¿vale? El 27 y el 28. Vale, si os vais al 27, ¿vale? Vamos a desmenuzar un poco el 27, porque es súper importante, ¿vale? Vamos a ir leyendo y vamos desmenuzándolo. Dice, el punto 1, si os vais al 27, en el apartado 1 dice lo siguiente. Los recargos por declaración extemporánea son prestaciones accesorias que se deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidación en las declaraciones fuera de plazo, sin requerimiento previo por parte de la Administración. Vale, aquí debe de haberlo presentado el 30, ¿qué pasa? Lo está presentando fuera de plazo. Por lo tanto, se supone que una declaración es temporánea. Ahora vamos a ver si hay requerimiento o no hay requerimiento, porque eso es importante. El 27 se aplica cuando no hay requerimiento por parte de la Administración. ¿Cuándo hay requerimiento en el requerimiento? Pues en el apartado, en el segundo párrafo del 27.1 te lo define. Dice, a los efectos de este artículo se considera requerimiento previo cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda tributaria. En términos populares, cuando Hacienda te ha trincado, Hacienda recibe tu carta en tu casa que no has presentado el IRPF, te han trincado. En ese momento se aplica el artículo 28, ¿vale? No se puede aplicar el 27, porque ahí ya hay un requerimiento. Cuando ya te mandan tu cartica a tu casa, oye, que usted tenía obligación porque pasa los 22.000 euros de ingresos y usted no ha hecho su declaración. Por lo tanto, te he pillado. Pues ya no te puedo aplicar el artículo 27. ¿Vale? Sí, ojito con esto. Punto 2. Dice, si la presentación de la autoliquidación o la declaración se efectúa dentro de los 3, 6, 12 meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación del ingreso, el recargo será del 5, 10, 15% respectivamente. Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar resultante de las autoliquidaciones y sobre el importe de liquidación derivado de declaraciones temporáneas y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación o declaración. Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez efectuado los 3 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 20% y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos exigirán los intereses de demora por el periodo transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el momento de que la autoliquidación o declaración se haya presentado. En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo no se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido de la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario correspondiente a la liquidación que se practique sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda a exigir por la presentación extemporánea. Bueno, a modo de resumen,
aquí se aplicarían los siguientes recargos, ¿vale? Si es menor a 3 meses, 5%. Si está entre 3 meses, si es mayor a 3 meses e inferior a 6 meses, el 10%, ¿vale? Si es mayor a 6 meses e inferior a 12 meses, el 15%. Si es mayor a 12 meses, 20% más interés de demora. Interés de demora, artículo 26 de la Ley General Tributaria, sería el interés legal del dinero incrementado en 25 puntos porcentuales. 25%, en el 25%, ¿vale? Actualmente el tipo de interés de dinero está a un 3%, si le incrementa un 25% sería un 3,75%, el interés de demora está a un 3,75%. Los intereses de demora se aprueban todos los años en los presupuestos generales del Estado. ¿Sí? Vale, pues en este caso sería, según el artículo 27, de glosar esto. Cuidado porque la norma dice sobre un ingreso. Si es una declaración a devolver, evidentemente tú no tienes que hacer una declaración, tú no tienes que presentar, no tienes que liquidar nada a Hacienda. Esto es cuando tú le tienes que pagar dinero a Hacienda. Si no le tienes que pagar dinero a Hacienda, no se aplica el artículo 27, directamente sanción. Artículo 198 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Declaración, se supone que es por no haber presentado dentro del plazo y no hay perjuicio económico a la Hacienda Pública. Por lo tanto, directamente sanción. Imaginaros que en vez de salir a pagar 2.000, sale a devolver 2.000. No se aplicaría el artículo 27, porque ¿sobre qué aplicar el valor? Si tú no tienes que ingresar nada a Hacienda. Aquí en el 27 te dice que 12 meses el término establecido para la presentación. El recargo será del 20%, bueno, si la presentación de obligación tal, 12 meses al término del plazo establecido, el recargo será del 15%, respectivamente. Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar. Si tú no tienes que ingresar dinero a Hacienda, que Hacienda le tiene que devolver, no tiene sentido aplicar el artículo 27, ¿no? ¿O sí? No tiene sentido, ¿no? Si encima te devuelve dinero, tú tienes que pagarle ahí un recargo, ¿qué sentido tiene? Pues para eso no vas a hacer nada, ¿no? Como a ver qué dice. ¿Vale? Pues bueno. Entonces, si hay a devolver, ¿vale? Una informativa, no se aplica el artículo 27, directamente sanción. 198, ¿vale? 200 euros que se puede reducir un 50% si no hay requerimiento para la administración, y después si paga dentro del plazo del 62.2 un 25%, en realidad pagaría 75 euros, de 200 euros se te quedarían 75 euros, por no presentar una declaración, ¿vale? Vale, ya lo veremos más adelante todo eso, pero ahora mismo vamos a seguir por aquí, ¿vale? Vale, esto sería, ¿vale?, el artículo 27, ¿vale? Vale, pues con esto ya podemos contestar nuestro supuesto, ¿vale? Ahora después seguimos con la otra y terminamos. Vale, el primer apartado te dice, ¿se aplica algún recargo para presentar la autoliquidación fuera de plazo? En su caso llevaría reducción, ¿vale? Vamos a ver si hay que aplicar algún recargo. ¿Se aplicaría algún recargo o no? ¿Cuál se aplicaría? ¿20% más interés de demora? Artículo 27.2 de la Ley General Tributaria. Efectivamente, sería un 20%. Aquí se puede aplicar de cabeza, si en un examen pondría 20% sobre 2.000. Total 400. Se puede calcular, ¿no? Si no me he equivocado son 400, ¿no? Igual a lo mejor sin calculadora 400, ¿no? Esto sí se puede calcular, ¿vale? Por lo más, estas operaciones sí te las pueden poner en el examen, de hecho se han puesto, quiere decir, esto sí se puede hacer, de cabeza sí, con una calculadora no. Si te pusiera ahí 1425, pues no te va a poner con la calculadora a calcular, ¿no? ¿Vale? O sea, números, te ponen números redondos, si a lo mejor esa persona que tú has visto estaba haciendo números, pues a lo mejor son supuestos que evidentemente lo que quiero es el procedimiento, no la calculadora en sí. En un examen no te van a poner eso, ¿entiendes? Te van a poner números redondos, que lo hagas directamente de cabeza, ¿entiendes? Decir, no, ¿vale? Vale. Vale. Luego, por otro lado, los intereses de demora. ¿Desde qué fecha? Bueno, fíjate, la reducción. Bueno, de todas formas vamos a calcular aquí, ya aunque contestemos la B, pero bueno, como te está diciendo el 20%, los intereses de demora, vamos a calcular los intereses de demora y hacemos la B también, ¿vale? Los intereses de demora. ¿Desde qué fecha se supone que se pagarían aquí intereses de demora? Desde el 1 de enero del X1. ¿Todo el mundo está de acuerdo o no? Del 1 de enero del X2.
30 de junio de qué? 30 de junio. 1 de julio del X1. ¿Sí? ¿Está ahí todo el mundo de acuerdo? Vale, vamos a ver lo que dice esto. Dice, si la presentación de la autoliquidación o la declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación del recargo, quiere decir aquí 12 meses, tenemos que irnos a 30 de junio del X2. 30 de junio del X2, 12 meses, ¿no? Posterior a la finalización, el plazo establecido para la presentación hasta el momento de la autoliquidación, bueno, 20% excluida las sanciones y tal. En la liquidación derivada de la declaración presentada fuera de plazo, el requerimiento previo exigirá intereses de demora por el tiempo transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo correspondiente de la liquidación. Bueno, eso no es lo de arriba, dice. Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 20% y excluirá las sanciones que subieran a exigirse. En estos casos se exigirán los intereses de demora por el periodo transcurrido del día siguiente al término de los 12 meses. Quiere decir, el día siguiente sería el 1 de julio del X2. 1 de julio del X2. Los 12 meses terminaría el 30 de junio del X2. ¿Sí? Por lo tanto, el 1 de julio del X2, ¿vale? Se supone que se generarían intereses de demora. ¿Sí? No sabemos cuándo se termina porque no ha pagado, por lo tanto, en principio, habría que pagar intereses de demora desde esa fecha, desde el 1 de julio. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? ¿Sí o no? Vale, pues en estos casos, ¿vale? Según el artículo, esto sería el punto 2, 27.2 de la Ley General Tributaria, se supone que se pagarían intereses de demora desde el 1 de julio del X2. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Sí? Vale, pues seguimos viendo cosas. Luego, te estaba diciendo en el apartado dice que si lleva reducción, hay que irse al 27.5. Vale, pues si os vais al 27.5, tenemos lo siguiente. Dice, el importe de los recargos a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior se reducirá en el 25% siempre que se realice el ingreso total del importe restante del recargo en el plazo del apartado 62, apartado 2 del artículo 62 de esta ley, abierto con la notificación de la liquidación de dicho recargo, y siempre que se realice el ingreso total del importe de la deuda resultante de liquidaciones temporáneas o de la liquidación practicada por la Administración derivada de la declaración temporaria, al tiempo de su presentación en el plazo del apartado del artículo 62 de esta ley, respectivamente, o siempre que se realice el ingreso en el plazo fijado de acuerdo con el aplazamiento o fraccionamiento de dichas deudas que la Administración Tributaria hubiera concedido con garantía de avalo, certificado de seguro o caución, y que el obligado al pago hubiera solicitado al tiempo de presentar la autorización temporánea con anterioridad a la finalización del plazo previsto del apartado del artículo 62 de esta ley, abierto con la notificación de la liquidación resultante de las declaraciones temporáneas. El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior se exigirá sin más requisitos que la notificación al interesado cuando no se hayan realizado los intereses a que se refiere el párrafo anterior en los plazos previstos, incluidos los correspondientes al acuerdo de aplazamiento y fraccionamiento. Bueno, os comento, para que se entienda. Se tienen que dar dos requisitos, ¿vale? Primer requisito, para que se pueda aplicar la reducción del artículo 27.5 de la Ley General Tributaria para la reducción del 25% del recargo, ¿vale? En este caso sería una reducción del 25% sobre los 400, que serían 25, 25, 25, 100 euros, ¿no? 100 euros de reducción, por lo tanto pagaría 300 euros de recargo. Bueno, los intereses de demora, eso iría aparte, tienes que pagar, evidentemente, tienes que pagar 2.000 euros más los intereses de demora, más, aquí no se, a efectos de reducción del 25% no se aplica los intereses de demora, el 25% se aplica solamente al recargo, que te lo dice el artículo ahí, dice, el importe de los recargos al que se refiere el apartado anterior, ahí no incluye intereses de demora, ¿vale? Son recargos, no intereses de demora, ¿vale? Vale, se tienen que dar dos requisitos. Primer requisito, que presentes tu declaración y hagas el ingreso o solicite aplazamiento o fraccionamiento con aval bancario. En este caso no se está produciendo ninguna de las situaciones, quiere decir, ha presentado una declaración extemporánea, no ha hecho el ingreso, pero es que tampoco ha solicitado aplazamiento ni fraccionamiento. Quiere decir que el primer requisito no se cumple, por lo tanto, ya con ese primer requisito se podría decir que no se puede aplicar el recargo. Ya estaría contestada la pregunta. El primer requisito tiene que ocurrir lo siguiente, que él presente la autoliquidación fuera de plazo y haga el ingreso.
él debería de haber presentado ahí el IRPF, ¿vale? El 20 de noviembre y haber hecho el ingreso, o haber solicitado aplazamiento o fraccionamiento. Ninguna de las cosas lo ha hecho, ¿sí? Por lo tanto, el primer requisito no se aplica, por lo tanto, no se está aplicando, por lo tanto, ya con ese primer requisito, evidentemente, no se puede aplicar la reducción, ya tendríais la pregunta contestada, ¿vale? Imaginaros que eso presenta su autoliquidación y él hace su ingreso. Segundo requisito, aquí la administración detecta, tú te has autoliquidado, la administración detecta que hay una declaración fuera de plazo, ella te manda una liquidación del recargo, de los 400 euros más los intereses de demora, ¿vale? Te manda tu liquidación, 400 euros más los intereses de demora en este caso, ¿vale? Con esa notificación, ¿vale? Con la liquidación se abre, te lo tienen que notificar, con esa notificación se abren los plazos del 62.2 de la Ley General Tributaria. Por lo tanto, si tú pagas el recargo dentro del plazo del 62.2, los plazos del 62.2 son las notificaciones que se produzcan del 1 al 15, ¿vale? Vencen el plazo voluntario, sería el 5 del segundo mes. ¿Qué quiere decir eso? Si a ti te notifican a día de hoy, ¿vale? Estamos en, no sé dónde estamos, en mayo. Si a ti te notifican en mayo, sería el 20 del siguiente mes. Esto sería el plazo el 20 del siguiente mes. Quiere decir, si a ti te notifican en esta semana, tú tienes de plazo voluntario para pagar el impuesto hasta el 20, la liquidación hasta el 20 de junio. Si a ti te notifican del 16 a fin de mes, ¿vale? No pongo 30, 31 o 28 porque depende del mes, ¿vale? Del 16 a final de mes, el plazo voluntario finaliza el 5 del segundo mes. Si a ti te notifican esto, te lo notifican el día 25 del mes de mayo, ¿vale? Pues tú tienes de plazo julio, el 5 de julio. El 5 del segundo mes, quiere decir el 5 de julio. Junio no, el 5 de julio. Si te notifican del 1 al 15, pues tienes hasta el 20. Si te notifican al final de mes, pues tienes hasta el 5 del segundo mes. No al siguiente mes, sino al siguiente. En este caso, si te notifican a finales del mes de mayo, pues sería junio, no. El 5 de julio, el segundo mes. Junio sería el primer mes, julio sería el segundo mes. ¿Sí? Pues si tú haces el pago de esta liquidación de los 400 euros, estos de aquí, te puedes reducir el 25%. Ya en la liquidación que ellos te mandan ahí, pues te dice que si pagas dentro del plazo del 62.2, te puedes reducir ese 25%. Por lo tanto, se cumplen las dos características. Primera, has hecho el pago, y segunda, cuando te han emitido tu liquidación, pagas dentro del plazo voluntario que se abre con la notificación del 62.2. Por lo tanto, en ese momento te podría aplicar el 25% de reducción, que en este caso sería un 25% sobre los 400, 100 euros de reducción. Por lo tanto, ya no pagarías 400 euros de recargo, pagarías 300 euros de recargo. Te está ahorrando 100 euros de recargo, el 25%. Si paga dentro del plazo y si cumple los dos requisitos. Como digo, en este caso no se está cumpliendo uno de los requisitos, por lo tanto ya el segundo me da igual, ya no puede aplicarte el recargo. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Se entiende o no se entiende? Vale. Pues ese sería el apartado B. Y luego, el apartado C. Dice, ¿se aplica el régimen sancionador? Bueno, el régimen sancionador, si tú voluntariamente estás regularizando tu situación, como en este caso, evidentemente, no se aplica régimen sancionador. El régimen sancionador es cuando la administración te trinca, como aquel que dice, ¿vale? Si no te trincan, pues evidentemente se aplicaría el artículo 27, ¿vale? Por lo tanto, si aplica el 127, el 27 no puede aplicar el régimen sancionador, ¿vale? Esto se puede motivar cuando aparezca con el artículo 27, ¿vale? Se desprende, no existe ahí nada que te diga eso, sino que se entiende que si tú aplicas, estás regularizando, no hay requerimiento previo para tener la administración te sanciona cuando ellos te requieren. Si no te requiere, tú voluntariamente estás regularizando tu situación. Encima de todo, de que dices, oye, que estoy aquí, que me he equivocado, lo he hecho mal, lo he hecho fuera de plazo, pero estoy aquí, no me escondo. Otra cosa es que ellos te trinquen, si ellos te trincan, sanción. Es que según el contexto en el que esté, no sé exactamente en qué contexto me está hablando, ¿entiendes? No tendría que ver el artículo exactamente. Eso del 68 de la Ley General Tributaria. Pero
el 66, 67, 78 te habla de la interrupción de la prescripción, no sé exactamente a qué te refieres. Ah, bueno, eso es cuando interrumpe la prescripción. Habla de las actuaciones fehacientes. Sí, porque eso es cuando... Creo que es una forma generalizada. Es cuando efectivamente, si tú presentas aquí, ha interrumpido la prescripción, según el 68. ¿Por qué? La prescripción iría del 30 de junio del X1 al 30 de junio del X5. ¿Qué pasa? Él, presentando esta autoliquidación, una actuación fehaciente, él está actuando, está presentando una declaración. Por lo tanto, tendrías que irte del 20 de noviembre del X2, y se contaría los 4 años, al 20 de noviembre del X6. Ya el hecho de que él ha presentado esta declaración interrumpe la prescripción, se vuelve a contar otra vez de nuevo. La prescripción, eso está en el artículo 66 de la prescripción, 66, 67 y 68 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Vale, pues en este caso no se podría aplicar, ¿vale?, el 27.5, no se dan los requisitos, ¿vale? Y la sanción, como hemos dicho, bueno, pues según el artículo 27, el artículo 179.3 de la Ley General Tributaria no hay responsabilidad tampoco, porque voluntariamente está regularizando su situación, por lo tanto, ¿vale?, no procede, digamos, sanción, ¿vale? Si tú aplicas el 27, no hay una actuación por parte de la administración, por lo tanto, digamos que no te sancionan, ¿vale? Tú voluntariamente estás regularizando, por lo tanto, no te corresponde sanción. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Vale. En este caso no te dice nada, ¿vale? Pero bueno, ya que ha salido, os lo voy a comentar. Sí. El 27... No es que venga ahí, sino que se desprende el 27. Ahí no te dice exactamente que no te va a aplicar, pero se entiende. Si tú aplicas un recargo, ¿vale?, no te aplican sanción, porque no hay requerimiento por parte de la administración. El 179 te habla de la responsabilidad. Quiere decir, tú estás regularizando tu situación, por lo tanto no tienes responsabilidad ante la administración. Es decir, estás regularizando tu situación, por lo tanto, digamos que no asumes esa responsabilidad, ¿vale? No te van a sancionar, ¿vale? Vale. Aquí en este caso no te dice nada porque solamente va por el artículo 27, ¿vale? Imaginaros que ahí, ¿vale?, siguiera el supuesto y dice consecuencias fiscales de esta situación, que no te diga nada, solamente es un motivo que aquí lo exámenes. Consecuencias fiscales, tú tienes ahí eso y te dice consecuencias fiscales, ¿vale? Bueno, aparte de lo que hemos dicho, ¿vale?, habría que seguir comentando cosas, ¿vale? Si tú haces una declaración extemporánea sin requerimiento previo y no hace el ingreso ni solicita aplazamiento o fraccionamiento, ¿vale? Aquí hay que diferenciar dos tramos, de aquí a aquí, que es lo que hemos dicho, y qué pasa a partir del 20 de noviembre, es decir, el 21 de noviembre, porque eso también tiene sus consecuencias, ¿vale? ¿Qué pasaría el 20 de noviembre? Porque él hace su declaración, de aquí, del 30 de junio del X1 al 20 de noviembre, lo que hemos dicho antes, artículo 27, 20%, intereses de demora, la reducción del 27.5 y se dan las consecuencias, todo eso habría que comentarlo. Ahora, ¿qué pasaría el día 21 de noviembre? Pues el 21 de noviembre, ¿vale?, según el artículo 161 de la Ley General Tributaria, entra en periodo ejecutivo. Entraría en periodo ejecutivo. Si tú presentas una autoliquidación y no hace el ingreso y solicita aplazamiento, según el artículo 161, al día siguiente entra en periodo ejecutivo. Quiere decir que el día 21 de noviembre entra en periodo ejecutivo. Periodo ejecutivo. ¿Y qué pasa en el periodo ejecutivo? Pues que se aplicarían los recargos del artículo 28 de la Ley General Tributaria, que son los recargos del periodo ejecutivo, lo que tenéis aquí debajo, ¿vale? Los recargos del periodo ejecutivo, que son los del artículo 28 de la Ley General Tributaria, recargos del periodo ejecutivo. Vale, aquí te lo dice, los recargos del periodo ejecutivo se devengarán con el inicio de dicho periodo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161, ¿vale? El 161 lo que te dice que si hay una declaración, en este caso una autoliquidación, y no presenta el ingreso ni tampoco solicita aplazamiento y fraccionamiento, al día siguiente se comienza el periodo ejecutivo. Vale, y aquí, dentro del artículo 28, que saldrá más adelante, pero ya lo dejo más o menos explicado, ¿vale?, tenemos tres tramos. Este sería el periodo ejecutivo. Tenemos tres tramos, ¿vale? Los tres tramos serían antes de la notificación de la providencia de apremio, ¿vale? Segundo tramo, entre la notificación de la providencia de apremio y el 62
62.5 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Y tercer tramo pues sería después del 62.5, ¿vale? El inicio del procedimiento de apremio está regulado en el artículo 167 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Entre la notificación de la providencia de apremio, ¿vale? Y el 62.5. En el periodo ejecutivo, la notificación de la providencia de apremio es como si un juez te diera ya la autorización para poder embargar. Quiere decir, si pasa el plazo, claro, no va a pasar todo esto. Esto es un procedimiento que está dentro de la vía administrativa, dentro del tributario, ¿vale? Que no vaya a un juez, porque si no el juez, pues todo el mundo, o sea, tendrían cargado de trabajo, digamos, ¿no? Pues en este caso lo que se hace es, mediante el procedimiento de apremio, es como una autorización judicial, digamos, entre comillas, ¿vale? No autorización, pero bueno, te dan la orden ya, te dicen que el último periodo ya, te notifico y te digo, si usted no paga dentro de este plazo, procederemos al embargo. Entonces ya si pasa ese plazo, pues la administración te busca cuentas corrientes, patrimonio, inmuebles, lo que tienes por ahí, para embargarte, ¿vale? Porque ya se abre, una vez que pase el 62.5 ya te pueden embargar, ¿vale? Porque ya te lo están diciendo. Con la providencia de apremio, cuando a ti te notifican, es como una última advertencia. Oye, que si no pagas en este plazo, a partir de este plazo, en cualquier momento te embargamos. Pues ya te buscan los bienes, ya te buscan cuentas corrientes, existe por ahí una orden, ¿vale? Una relación que te está estableciendo, digamos, lo primero es la liquidez, el efectivo, cuentas corrientes, nóminas, lo que se hace rápidamente. Lo último es, por ejemplo, un inmueble, o entrar en tu casa, porque necesitas autorización. La casa, según el artículo 18 de la Constitución, es el domicilio constitucionalmente protegido, por lo tanto no se puede entrar, necesitan autorización judicial, por lo tanto lo último que entrarían es en tu casa, pero pueden entrar. Si detectan que hay un bien, ahí hay una obra de arte o lo que sea, pues evidentemente pueden entrar con una vía judicial, entran a tu casa y te embargan allí lo que tengas dentro de la casa también, ¿vale? Se puede hacer, por eso es lo último. Lo más rápido es el dinero, el efectivo, la liquidez, la nómina, todo eso es lo más fácil de embargar, porque evidentemente se da la orden al banco, te bloquean la cuenta y ya se cobran, pues ya búscate la vida, ya entonces te llamas del banco, oye, que tienes bloqueada la cuenta, y dices, pues bueno, pues ya está, ya es lo que hay. Pues ya está. Y ahí no hay otra cosa. O le llaman o si estás trabajando, ¿vale? Pues le dicen al empresario, oye, le dan su requerimiento, una orden de embargo, quiere decir que le embargue la nómina. Por lo tanto, si el empresario se le ocurriera, desde que recibe esa diligencia de embargo, se le ocurriera de pagarle a su trabajador, se convierte en responsable. Quiere decir que la administración le puede pedir la deuda al empresario, ya se le caerá el pelo y se informará bien para no pagarle al trabajador. Si no quiere meterse en responsable, pues si no le puede pedir la administración la deuda a él. Si tú, un empresario, recibe una nómina, y eso se puede hacer porque ellos saben dónde estás trabajando, ¿vale? Entonces le mandan su diligencia de embargo al empresario y le dicen, oiga, que fulanico de tal tiene una orden de embargo, por lo tanto usted le puede, claro, ya sabéis que en principio, según la ley de enjuiciamiento civil, el artículo 606, 607, no se puede todo embargar, se puede embargar a partir del salario mínimo interprofesional, que ahora está en 900 euros, por lo tanto todo lo que pasa de 900 euros sí que te lo pueden embargar, ¿vale? Por unos porcentajes, por porcentaje, va por tramos, por porcentaje. Es decir, los otros 900, es decir, si tú ganas 800 euros, pues 1.800, pues hacen los primeros 900 no te lo embargan y los otros 900, no sé si es un 30 o un 40%. Va por tramos, ¿vale? No te lo embargan todo al 100%, sino que te van embargando por tramos. Eso está en el artículo 606 y el 607, creo que era, de la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? Entonces, claro, si le dicen al empresario, oye, hay una diligencia de embargo, si a la persona, al empresario se le da por pagarle desde ese momento que recibe, porque ellos tienen notificación, porque tú recibes una carta de Hacienda, la tienes que firmar, ¿vale? O si eres empresario vía telemáticamente, quiere decir que la notificación la tienes, ¿vale? Si eres un empresario, una sociedad, lo que sea, ya sabéis que las sociedades están obligadas por sede electrónica, ¿vale? El artículo 42, 43 me parece que era de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 39/2015, si tú te mandan una notificación a sede electrónica y pasan 10 días naturales y si tú no te entras a la sede electrónica, se entiende por notificada. Por lo tanto, quiere decir que si a ti te mandan una orden y una diligencia de embargo, tú no entras a la sede electrónica, eres un empresario y tú le pagas a tu trabajador, te convierte en responsable solidario. Quiere decir que la administración te puede pedir perfectamente la deuda a ti. También ocurre entre empresas, efectivamente. Entre empresas, si hay crédito, digamos, la agencia tributaria lo que te embarga es el crédito. Entre empresas, pero no son el mismo nombre social, pero sí el mismo dueño. Y la orden va contra el dueño de la otra empresa. Claro, puede ser, pero bueno, ya estamos ya serían responsables administradores, ya estamos hablando de otras cosas. Ese la ha seguido pagando.
bueno, pues ya se convertirá en la empresa responsable, ¿entiendes? Es decir, ya no sabe qué analizar qué situación estamos hablando, ¿entiendes? Pero bueno, que ahí si tú recibes una diligencia de embargo, tú no le puedes pagar al trabajador, es decir, tú tienes que retenerle parte y ingresar en el tesoro público, ¿vale? Tú coges la nómina, además la nómina te aparece un apartadillo que pone ahí embargo. Tú ese embargo se coge, no se lo paga al trabajador y le ingresa en el tesoro público, porque tiene la obligación de hacerlo. Que tú no haces eso, te conviertes en responsable, es decir, que la administración puede pedirte a ti toda la deuda del trabajador, ¿vale? Vale, pues en este caso tenemos antes de la notificación de la providencia prima, entre la notificación de la providencia prima, el 62.5 y después el 62.5. Los recargos del artículo 28 serían un 5, el 5%, el 10% y el 20% más interés de demora, ¿vale? Este se llama recargo ejecutivo, este sería el recargo de apremio reducido, porque se ha iniciado la notificación de la providencia de apremio, por eso se llama recargo de apremio reducido, ¿vale? Y este sería el recargo de apremio ordinario, ¿vale? Lo tenéis en el artículo 28, ahí tenéis. Dice, el recargo ejecutivo será del 5%, se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio, te voy a decir, antes de la notificación de la providencia de apremio. El recargo de apremio reducido será del 10% y se aplicará del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el 62.5. Cuidado con los plazos del 62.5, que son más cortos que los del 62.2. Los plazos del 62.5, si te notifican del 1 al 15, no como el 62.2, que sería hasta el 20 del siguiente mes, sino que sería hasta el 20 del mismo mes, ¿vale? Aquí los plazos son más cortos. El 62.2, lo hemos visto antes, os he dicho, si se notifica ahora, se supone que tiene de plazo hasta el día 20 de junio. Sin embargo, en el 62.5, si te notifican a día de hoy, tiene de plazo hasta el 20 de mayo del mismo mes, 20 de mayo, ¿vale? Y luego... Y un momento, Antonio, porque cuando dice que si no fuera hábil, ¿a qué se refiere ahora? ¿Ya hábiles? No, del mes hábil. ¿Qué significa que el mes no es hábil? Que el mes no hábil se supone que no estaría... Es que no sé exactamente dónde dice eso del mes hábil. ¿Dónde dice eso del mes hábil? La notificación de la providencia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes, o si este no fuera hábil, hasta el Si el 20 es... Imagínate que el 20 cae en domingo, se pasa ya al lunes. Ah, pues se refiere al día. Claro, al día, claro que sí, al día. Si te cae en sábado, ya sabéis que la ley de procedimiento administrativo, la ley 39/2015, modificó todo esto. Antes los sábados eran hábiles, ahora ya no, ahora son, la ley 39/2015 se supone que son inhábiles. Los sábados, domingos y los festivos. Sábados, domingos y festivos. Por lo tanto, si el día 20 cae en sábado, se traspasa al día hábil siguiente, se supone que sería el lunes. Si cae en domingo, pues se traslada al día siguiente, que sea el lunes. ¿Sí? Vale. ¿Se entiende o no se entiende? Vale, pues estos son los recargos del artículo 28, ¿vale? Bueno, pues en este caso, ¿vale? Si aquí, imaginaros que te hubiera dicho las consecuencias fiscales, pues había que decirle que según el artículo 161, al día siguiente, el 21 de noviembre, entraría en periodo ejecutivo, por lo tanto se aplicarían los recargos del artículo 28, y ya había que decirle que los recargos del artículo 28 son 3, antes de la notificación de la providencia de apremio, que sería el recargo ejecutivo del 5%, entre la notificación de la providencia de apremio, el 62.5, que sería el recargo de apremio reducido, que sería el 10%, y después del 62.5, que sería el recargo de apremio ordinario, más intereses de demora, sería el 20% más intereses de demora. El artículo 28 te dice que los intereses de demora no son compatibles con el recargo ejecutivo y el recargo de apremio reducido, o sea, con el 5 y el 10. Estos dos tramos no se pueden aplicar los intereses de demora, se puede aplicar con el 20%. Artículo 28, ahí viene por ahí, ¿vale? Te lo dice por ahí. En el punto 5 dice, el recargo de apremio ordinario es compatible con el interés de demora, es decir, del 20%. Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo. No se exigen los intereses de demora. Desde el inicio del periodo ejecutivo, en este caso, si voy a aplicar el 20%, se aplicaría el interés de demora desde el 21 de enero, desde el 21 de noviembre del X2. Por lo tanto, aquí tendríamos dos liquidaciones. Una liquidación con los intereses de demora por parte de gestión y una vez que entra en el artículo 28 pasa a recaudación, ¿vale? Porque recaudación es la que embarga, gestión no puede embargar, es recaudación la que te embarga. Por lo tanto,
Aquí tenemos dos órganos también que no lo he dicho. Los recargos del artículo 27 te los liquida gestión. Los recargos del artículo 28 te los recauda recaudación, te los liquida recaudación, porque ya es recaudación la que te hace el embargo. Gestión no puede embargar, es recaudación la que hace los embargos. ¿Vale? Por lo tanto, una vez que entra el artículo 28, es recaudación la que te genera, te va a liquidar el artículo 28. Por lo tanto, aquí tendríamos dos intereses de demora, los intereses del artículo 27 y si proceden los intereses de demora del artículo 28. Son dos liquidaciones de intereses totalmente distintas. Una te la haría gestión y otra te la haría recaudación. ¿Sí? Lo del artículo 28 te lo gestiona gestión, recaudación. Lo del artículo 27 te lo gestiona gestión. ¿Vamos bien o no? Esto se va a repetir 20.000 veces. Esto es como que dice. Esto es como en contabilidad el activo y el pasivo. ¿Vale? El activo y el pasivo. Ya veis, madre mía, si es lo básico aquí en tributario. Es lo más básico, ¿vale? Por lo tanto, es como en contabilidad el activo y el pasivo. El debe y el haber. Antonio, Dime. en el artículo 62.5, el segundo plazo del 16 al 30... Sí, del 16 al 30 sería el 5 del segundo mes, efectivamente, del siguiente mes, 5 del mes siguiente, ¿vale? Aquí los plazos se reducen, no es como el 62.2, el 62.2 sería, el primero sería el 20 del siguiente mes y el siguiente sería el 5 del segundo mes. En este caso, si te notifican en mayo, tienes que pagar el 5 de junio, termina el plazo. ¿Y del 1 al 15 has dicho el 20 de...? El 20 del mismo mes, efectivamente. Se reducen los plazos, no son los mismos que el 62.2, ¿vale? Aquí es ya como una última advertencia que te están diciendo, oye, que si no pagas aquí te embargo. Por lo tanto, ya los plazos se acortan, porque esto ya viene de atrás, es decir, tú has tenido tiempo para pagar. Si ya llega el momento en el cual ellos te notifican, ¿vale? Pues ya te dan el último aviso, oye, que te embargamos la cuenta. La cuenta no, por lo que tengas por ahí, te pueden embargar a partir de cuando pases el 62.5, si tú no pagas dentro de esa fecha, te pueden embargar en cualquier momento, porque ya es de la orden de embargo, porque tú con la notificación de la providencia de premios se supone que es como una orden de embargo, es decir, que ya te avisan por última vez y eso ya te da ya autorización a la administración para embargar. El simple hecho de que te notifiquen ya da autorización para... Claro, es que el artículo 167 te habla de un procedimiento, quiere decir, dentro del esto, ¿vale? La notificación de la providencia de premios es como un juez que te está diciendo, oye, que pagues o te embargo, ya la última oportunidad que te dejo. Por lo tanto, se le da autorización para embargar. Es que si no, antes tendría que ir todo el mundo vía judicial. Entonces, esto es una vía administrativa, digamos, pero a ti te lo están diciendo. Quiere decir, oye, te notifican. Ya cuando te notifican la diligencia de embargo, ya sabes lo que hay. Quiere decir, o sea, el procedimiento de apremio, quiere decir que si tú no pagas, ¿vale? Ya, siguiente paso, te embargo. ¿Vale? Por lo tanto, ya sabes lo que hay. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Bueno, por este caso, el supuesto ya estaría listo. ¿Se ve esto o no se ve? Vale, pues seguimos, nos vamos al 3. Dice el 3. Don Álvaro ha presentado la siguiente autoliquidación en la fecha indicada. Retenciones del primer trimestre del X1, presentada el 10 de abril del 20X1, con resultado de ingresar 1.000 euros, ingresando dicho día. Retención del segundo trimestre del X1, presentando el 25 de julio del X1, con resultado de ingresar 1.000 euros, cantidad ingresada junto con la presentación. Retención del tercer trimestre del X1, presentada el 15 de octubre del 20X1, con resultado de ingresar 1.000 euros, ingreso que no practica. Retención del cuarto trimestre del X1, presentada el 3 de febrero del 20X2, con resultado de ingresar 1.000 euros, ingresa 400 junto con la autoliquidación. Resumen anual de la retención del 20X1, presentada el 5 de febrero del 20X2. No presentó las declaraciones trimestrales del IVA, incluyendo dichos datos en la declaración del cuarto trimestre del X1, presentado el 10 de enero del X2. Señale las consecuencias fiscales de cada una de estas cosas. Bueno, pues vamos a sacar la información y a ver a dónde nos lleváis. Vale, pues empezamos con el primero. Dice el primero. Retenciones del primer trimestre del X1. Retenciones del primer trimestre del X1. ¿Vale? Pues se han ingresado 10.000 euros. Bueno, son retenciones, vamos a suponer que son retenciones a los trabajadores, ¿vale? Podría ser perfectamente el modelo 111, ¿vale? Por ejemplo, o el 115. Vale. Retención del primer trimestre. Primera historia que tenemos que saber. Plazo voluntario de la presentación de las retenciones del primer trimestre del X1. ¿Del 1 al 20 de qué fecha?
Efectivamente, 20 de abril del X1. Fin del plazo voluntario. ¿Vale? Vamos a ver cuándo presenta él. Dice que la presenta el 10 de abril del X1. Aquí, 10 de abril del X1. Sale a ingresar 1.000 euros e ingresa dicho día. A ingresar, bueno, aquí se supone que presenta la autoliquidación. Autoliquidación sale a ingresar 1.000 euros y se supone que lo ingresa. Vale, consecuencias fiscales de esto. ¿Tiene alguna consecuencia fiscal o no? Ha actuado correctamente, efectivamente. A efectos fiscales ha actuado correctamente, por lo tanto, actúa correctamente. ¿Vale? Actúa correctamente, por lo tanto no tiene ninguna consecuencia fiscal. Como él dice, 1.000 euros menos la cuenta, pero fiscalmente actúa perfectamente. El B. Dice el B, retención del segundo trimestre del X1. Pues vamos a ver esto. Segundo trimestre del X1. Estamos hablando de retenciones. Plazo voluntario de presentación de las retenciones. 20. A mí lo que me interesa sobre todo es la última fecha, el fin del plazo voluntario, ¿vale? Porque a partir de ahí es cuando tiene sus consecuencias. Cuando empieza en principio, bueno, pues sí, te puede servir, pero bueno, tampoco es lo más... Lo que me interesa es cuando termina. 20 de julio, ¿no? 20 de julio del X1. Aquí sería el fin del plazo voluntario. ¿Vale? Vamos a ver lo que hace este. Dice que lo presenta el 25 de julio del X1. 25 de julio del X1. Dice que aquí con resultado de ingresar 1.000 euros, cantidad ingresada junto con la presentación. Aquí se supone que hace su autoliquidación, sale a ingresar 1.000 y se supone que hace el ingreso. Consecuencias fiscales de eso. A ver, se admiten propuestas. Consecuencias fiscales de eso. ¿Alguien podría decir algo? ¿Recargo por presentarla fuera de plazo? Sí, el 28 o el 27. Efectivamente, aquí se aplicaría el artículo 27, ¿vale?, de la Ley General Tributaria. Sería una declaración extemporánea sin requerimiento previo, ¿vale? ¿Qué recargo se aplicaría? El 5%, efectivamente. Son inferior a 3 meses, ¿vale? Por lo tanto, se aplicaría el 5%. En este caso, en un examen se podría calcular el 5% sobre los 1.000, se supone que serían 50. ¿Sí? Vale, siempre que aparezcan los recargos y te hable de consecuencias fiscales, hay que explicarle el 27.5. ¿Se puede aplicar el artículo 27.5 de la Ley General Tributaria? ¿Quiere decir la reducción del 25% o no? Sería reducción del 25% del recargo, que son 50, ¿vale? ¿Sí? ¿Se puede aplicar o no se puede aplicar? Bueno, todavía ha hecho el ingreso, falta la segunda parte. Primer requisito lo cumple. Habría que decir que si cuando les reciba la liquidación por parte de la administración de los 50 euros del recargo hace el ingreso dentro del plazo voluntario del 62.2, sí que procedería a reducirse el 25% sobre los 50. ¿Sí? Que serían 12,5, ¿no? 12,5, 12 euros y medio. ¿Sí? Menos. ¿Se ve esto o no se ve? Sí. El primer requisito se cumple. Quiere decir, él presenta su ESA y hace el ingreso. Posteriormente, aquí la administración detecta un modelo presentado fuera de plazo. Pues inmediatamente ellos, ¿qué hacen? Te aplican el 27. El 27 no te lo aplicas tú. Ellos son los que te van a aplicar el 27. Por lo tanto, te mandan una liquidación. En la liquidación te van a aparecer los 50 euros. ¿Sí? La liquidación. Si tú pagas dentro del plazo del 62.2, ¿vale?, te puedes reducir el 25%, pero de la liquidación esa dentro del plazo. Con esta notificación ellos te notifican aquí el recargo. Los dos requisitos están del 27.5, ¿vale? Si se da ese requisito, quiere decir cuando reciba la notificación sobre el plazo 62.2, si tú pagas dentro de ese plazo te puedes reducir el 25%. ¿Sí? Por lo tanto, se darían los dos requisitos. Aquí en principio no sabemos, solamente sabemos que se cumple el primer requisito, el segundo todavía no sabemos, habría que especificarlo. Siempre que salga el artículo 27 hay que poner en los exámenes el 27.5, ¿vale? Porque la gente lo va a poner. Por lo tanto, tú deberías ponerlo. El que no lo ponga, pues allá él, ¿vale? Menos valor añadido. Yo ya lo estoy advirtiendo. Cuando aparezca el artículo 27 hay que explicarle el 27.5, ¿vale? El que lo quiera poner es que lo ponga y el que no lo ponga. Yo aconsejo que lo pongáis, ¿vale? ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Dime. Sí. Los dos requisitos para aplicar el 25% de recargo es que haya ingresado la autoliquidación
que haya ingresado o que haya solicitado el aplazamiento o el fraccionamiento y pague dentro de los plazos, ¿vale? En ese caso, ¿vale? Te puede aplicar la reducción del 27.5. Sí, que hayas pagado, que hayas solicitado el aplazamiento y después, posteriormente, cuando recibas el recargo, que lo pagues dentro del 62.2. Claro, porque ellos detectan aquí que hay una declaración fuera de plazo, por lo tanto, a ellos te van a aplicar el artículo 27. Te envían a tu casa una liquidación que hacen ellos, tú te estás autoliquidando y ellos te liquidan, te hacen una liquidación y te la envían a tu casa. Y con esa liquidación todo parte de una notificación. Con esa notificación se abre el plazo del 62.2, porque ellos te tienen que notificar. Esa notificación abre los plazos del 62.2. Por lo tanto, si tú pagas dentro del plazo del 62.2, ¿vale? Que son del 1 al 15 al 20 del siguiente mes, del 16 al final del mes, el 5 del segundo mes, tú pagas dentro de ese plazo, pues te puede aplicar la reducción esta del 25% sobre el recargo, no sobre la deuda. Sobre el recargo, no sobre la deuda, ¿vale? Si no sería un chollo. Es sobre el recargo, ¿vale? Claro, es que luego me encuentro por ahí después cosas en los exámenes. Tú esto lo pones, lo metes en un examen y te has cargado el examen, ¿entiendes? Dices, ¿qué me está hablando este tío? ¿Qué me está diciendo? Y claro, sería un chollo. Pues todo el mundo lo haría así, evidentemente, ¿vale? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Bueno, pues eso habría que explicárselo aquí en este caso. Vale, nos vamos al apartado C. Vale, dice el apartado C. Retenciones del tercer trimestre del X1. Pues aquí tenemos las retenciones del tercer trimestre del X1. Presentada el 15 de octubre del X1. Vale, primero, el plazo voluntario. Siempre partimos de los plazos voluntarios. ¿Cuál es el plazo voluntario de presentación de las retenciones del tercer trimestre del X1? Efectivamente, el 20 de octubre del X1. Aquí sería el fin del plazo voluntario. ¿Vale? Vale, dice, si seguimos leyendo por aquí, dice que él lo presenta el 15 de octubre del X1. 15 de octubre del X1. 15 de octubre del X1. Dice, con resultado de ingresar 1.000 euros, ingreso que no practica. Aquí hace su autoliquidación, ¿vale? Y no ingresa, sale a ingresar, autoliquidación, sale a ingresar 1.000 y dice que no ingresa. ¿Qué pasaría en este caso? Consecuencias fiscales de esto. ¿Qué creéis que pasaría? Tiene hasta el 20 de octubre, pero bueno, tendría sus consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa si llega el 20 de octubre y no paga? Efectivamente, ¿vale? Eso hay que decirle. En este caso habría que decir lo siguiente. Él presenta su autoliquidación el día 15, ¿vale? Pues el plazo voluntario finaliza el 20 de octubre, ¿vale? Ahora, según el artículo 161 de la Ley General Tributaria, si él no ingresa el día 20, si no ingresa en periodo voluntario, ¿vale? El 21 de octubre del X1 entra en periodo ejecutivo, ¿sí? Y en periodo ejecutivo aquí se le aplicarían los recargos del artículo 28. Recargo del artículo 28 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Y aquí habría que explicar los tres recargos, el 5, el 10 y el 20, para interés de demora. Hemos dicho que el artículo 28 también se aplica si te hacen un requerimiento, si te practican una comunicación, ya te tendrías que practicar los recargos del artículo 28, no del 27. Si te hacen una notificación, si ellos te... No, si te notifica, vamos a ver, una cosa si ellos te pillan a ti, ¿vale? Si te pillan a ti, ahí se aplicaría, se supone que ya entraría directamente en periodo ejecutivo, se aplicaría la liquidación, la que corresponda, ya tendrías que irte a los plazos, ¿vale? Y además de eso, tu correspondiente sanción tributaria. En este caso no lleva sanción. No lleva sanción porque tú has presentado dentro del plazo. Aquí lo que te está ahorrando es la sanción. ¿Me entiendes decir no? ¿Vale? ¿Sí? Vale. Siguiente. Bueno, aquí sería el artículo 28, hay que explicárselo también. Y aquí tendríamos tres recargos. Tenemos el recargo ejecutivo, el recargo
de apremio reducido y el recargo de apremio ordinario. Este sería el 5%, el 10% y este sería el 20% más interés de demora, ¿vale? Y habría que explicarles, se supone que esos recargos serían antes de la notificación de la providencia de apremio, entre la notificación de la providencia de apremio en el 62.5 y después del 62.5. Aquí te está pidiendo las consecuencias fiscales, no sabemos cuándo va a pagar, se pueden dar las tres situaciones, ¿vale? Una, que pague antes de la notificación de la providencia de apremio. Dos, que pague después de la notificación de la providencia de apremio, o sea, que pague entre la notificación de la providencia de apremio en el 62.5 o que pague después del 62.5, ¿sí? Por lo tanto, eso habría que explicárselo aquí, porque evidentemente son las consecuencias fiscales que tendría el hacer lo que él está haciendo. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Sí? Aquí no tiene sanción porque él está pagando dentro del... o sea, no hay requerimiento. La sanción es cuando la administración es la que te pillan ellos, ¿vale? O que no se puede aplicar el artículo 27, sino que directamente lo que ha hecho corresponde a una sanción. Vale. Seguimos. Siguiente apartado. Dice el siguiente apartado. Y vamos por el apartado D, ¿no? Dice, retenciones el cuarto trimestre del X1, presentada el 3 de febrero del 20, X2, con resultado de ingresar 1.000 euros, ingresa 400 junto con la autoliquidación. Vale, vamos a ver aquí lo que tenemos. Retenciones del cuarto trimestre del X1, ¿sí? Fin del plazo voluntario de presentación del cuarto trimestre del X1. Fin del plazo de presentación de las retenciones del cuarto trimestre del X1. A ver, se admiten propuestas. 20 de enero del X2, efectivamente. 20 de enero del X2. Fin del plazo voluntario. ¿Sí? Fin del plazo voluntario. Vale, pues nada, seguimos leyendo. Dice que lo presenta el 3 de febrero. 3 de febrero del X2. Aquí él hace su autoliquidación, le sale a ingresar, dice ahí que le sale a ingresar 1.000 euros, ¿vale? Se supone que ingresa 400, ¿vale? Y no ingresa el resto, se supone que son 600, ¿vale? Ingresa 400 junto con la autorización, el otro se supone que no le ingresa. Consecuencias fiscales de eso, se emiten propuestas. Vale. 20 de enero, primero, ¿hay requerimiento? Primera pregunta, ¿hay requerimiento por parte de la administración o no hay requerimiento por parte de la administración? No, ¿verdad? Por lo tanto, está claro que tenemos que aplicar el artículo 27. Artículo 27 porque una declaración fuera de plazo. El plazo terminó el 20 de enero, lo está presentando el 3 de febrero. Por lo tanto, artículo 27 de la Ley General Tributaria, declaración extemporánea sin requerimiento previo. ¿Esto se ve o no? Vale, ahora, el 3 de febrero, ¿qué recargo le corresponde y sobre qué importe? 3 de febrero, ¿qué recargo? A ver, propuesta. A ver, el 5%, efectivamente. Artículo 27.2 de la Ley General Tributaria, como es inferior a los 3 meses, ¿vale? Se aplicaría un 5%. ¿Sobre qué importe? ¿Sobre los 600, los 400 o sobre los 1.000? Sobre los 1.000, efectivamente. Cuidado con eso, que luego me encuentro los exámenes y ponéis 400, lo que ha ingresado. Vale, entonces sería sobre los 1.000, por lo tanto el recargo sería el 5% sobre 1.000, que serían 50. Ahora, como siempre os digo, hay que explicar siempre que aparezca el 27, hay que hacer referencia al 27.5. Artículo 27.5 de la Ley General Tributaria. ¿Puede reducirse el 25% del 50 euros? ¿Por qué? ¿Y los 400 euros que ingresa aquí? ¿No? ¿O sí? ¿Los que ingresa 400? No. Efectivamente, ¿vale? Pero tiene su significado. La norma te dice que tiene que ser un ingreso total. Ingreso parcial no te vale. Quiere decir, aquí no te vale con que tú ingreses 400 y no ingreses 600, sino que tienes que ingresarlo todo. Si no, no te puede aplicar el 25%, ¿vale? Porque imagínate una persona que dice, bueno, pues ingreso 1 euro. Pues ya te aplica el 25%. Claro, si son 1.000, yo ingreso 1 euro y me aplica un 25%, de puta madre. ¿Sabes la operación redonda, no? Pues no, eso no te permite, está regulada la ley. Quiere decir, para los pillos, pues se le coge por ahí, ¿vale? Entonces no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque no sabemos los requisitos, quiere decir, no ha hecho el ingreso total. Por lo tanto, no se puede aplicar el 27.5. ¿Sí? Vale. Ahora,
Eso sería lo que pasa hasta el 3 de febrero. ¿Qué pasaría el 4 de febrero? ¿Por qué se inicia el periodo ejecutivo? Efectivamente. 161 de la Ley General Tributaria. Se inicia el periodo ejecutivo sobre la parte no ingresada. Sobre la parte no ingresada. No sobre los 1.000 euros, sobre los 600 euros, que son los que no han ingresado. ¿Vale? Sobre la parte no ingresada. 600 euros. Sobre los 600 euros se inicia el periodo ejecutivo. Sobre el otro no, porque ya evidentemente lo ha pagado, ¿vale? Se iniciaría sobre los 600 euros. Y en este caso, pues hay que explicarle el artículo 28 de la Ley General Tributaria. Ya sabéis, antes de la notificación de la providencia de apremio, el 5%, entre la notificación de la providencia de apremio y el sentido puntico sería el 10%, y luego el 20% más intereses de demora, ¿vale? Este se llama recargo ejecutivo, este se llama recargo de apremio reducido, y este sería el recargo de apremio ordinario. Artículo 28 de la Ley General Tributaria. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Vale? Por lo tanto, se supone que aquí, por la parte que no ha pagado, el día 5, el 4 de febrero del X2, los 600 euros entran en periodo ejecutivo, por el artículo 161 de la Ley General Tributaria. Dime. Sí. Esto, como no ha pagado, sobre la parte de la deuda no ingresada, quiere decir la parte que no ha pagado, es decir, los 600 estos de aquí. Los 600 estos de aquí, el 4 de febrero, al día siguiente, no el 3 de febrero, el 3 de febrero es cuando hace su liquidación. Al día siguiente, según el artículo 161, sería el 4 de febrero, entra en periodo ejecutivo, y habría que comentarle los recargos del artículo 28 de la Ley General Tributaria. ¿Sí? ¿Esto se ve o no se ve? ¿Sí o no? Vale, seguimos. El E. Resumen anual de las retenciones del 20X1 presentada el 5 de febrero del 20X2. Resumen anual de las retenciones. Vale. Resumen anual de las retenciones del resumen de las retenciones 20X1. Resumen anual de las retenciones del X1. Plazo voluntario de presentación del resumen anual de las retenciones. Puede ser o el 180 o el 190. ¿Cuándo se presenta el 180 o el 190 el plazo voluntario? Del 1 al 31, ¿no? Vale. Por lo tanto, se supone que finalizaría el 31 de enero del X2. Fin del plazo voluntario. Ahora, si nos vamos al supuesto, dice que lo presenta el 5 de febrero. 5 de febrero del X2. Aquí hace su autoliquidación. ¿Vale? Entonces, la pregunta, consecuencias fiscales de eso. Es una declaración fuera de plazo, ¿no? Vale, ¿qué más se puede decir? A ver, se admiten propuestas. Que escuche la palabra mágica. Sin requerimiento, artículo 27. Extemporánea. Joder, me pensaba que alguien lo iba a decir. He dicho al principio, ¿aquí hay que pagar algún dinero a Hacienda? No. ¿Sobre qué se aplica el recargo? Que tiene que pagar una informativa, aquí no hay que pagarle dinero a Hacienda. Hay que aplicar el 27 cuando haya que pagar dinero a Hacienda. Quiere decir, cuando tú te hayas devuelto más cantidad de la que te corresponde, cuando hayas pagado de menos. Quiere decir que Hacienda sea la perjudicada. Si Hacienda no está perjudicada, no se puede aplicar el 27, porque ¿sobre qué aplica el recargo? Aquí es una informativa, quiere decir, tú estás aportando información, no tienes que pagar nada, ¿qué aplica el recargo? Sobre el 5, el 10, el 15, el 20%, ¿sobre qué cantidad? Si no hay cantidad ninguna, aquí lo que está haciendo es, digamos, todo lo que ha hecho durante el año, pues lo estás dando información, haciendo una declaración informativa, aquí no hay que pagar nada. Por lo tanto, no se aplicaría el artículo 27. ¿Qué se aplicaría en este caso? ¿Vale? Pues se abre el procedimiento, sería apertura del procedimiento sancionador. Artículo 198 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? El 198 te habla de las sanciones. En este caso son sanciones en las cuales presenta una declaración fuera de plazo en la cual no hay perjuicio económico a la hacienda pública. Si hubiera perjuicio económico a la hacienda pública se aplicaría el 191, que es un artículo bastante complejo y es el que más se suele utilizar, ¿vale? El 198 es cuando no hay perjuicio a la hacienda pública, quiere decir, aquí no le debe dinero a Hacienda, es una declaración informativa, no hay perjuicio económico, por lo tanto se aplicaría el 198, ¿vale? En el 198, si no hay requerimiento por parte de la Administración, serían 200 euros.
Si tú pagas, o sea, sería 200 euros. Como no hay requerimiento por parte de la administración, te puedes reducir el 50%, lo está presentando fuera de plazo. Por lo tanto, sería 100 euros. Y luego te aplicarías el 188.3 de la Ley General Tributaria, que es una reducción del 25% por pronto pago. Si tú pagas dentro del plazo del 62.2, que se abre con la notificación de esta sanción, ¿vale? Pues evidentemente, igual que el recargo te lo notifican, la sanción también te la notifica. Se abriría el plazo del 62.2. Por lo tanto, si tú pagas dentro de ese plazo, te reduce un 25%, ¿vale?, de la sanción. Quiere decir que al final, si lo haces todo, al final pagarías solamente 75 euros. Si lo haces bien todo, ¿vale?, por no hacer la declaración. 188 está el 198, que es donde está la sanción, está la reducción por pronto pago. Está la reducción por conformidad, que es un 30%, y la reducción por pronto pago. En este caso, este tipo de... Aquí no se le aplica la reducción por conformidad, sino que directamente se le aplica la reducción por pronto pago, porque están reduciendo un 50%. Un 50% aquí, no te va a reducir también un 30% más un 25%. ¿Vale? Porque no hay requerimiento por parte de la administración. Se reduce 50%, ¿vale? Si hubiera habido requerimiento serían 200 euros. Son 200 euros, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, como aquí en este caso la administración ha sido él que voluntariamente, es como el artículo 27, es decir, él voluntariamente está presentando la autorización, está fuera de plazo. Se reduce 50%, sería 100 euros de sanción. Además de eso, te puedes reducir el 188.3, que son las reducciones por pronto pago. Es igual que el 27, tú aquí recibes una notificación. Tú con esa notificación te abre el plazo el 62.2. ¿Y si hay requerimiento? 200 euros. Sin reducción, ¿te puede aplicar la reducción por pronto pago o es incompatible? Si tú lo pagas dentro del plazo, tú aquí te aplicaría el 200 euros. Es decir, luego, si tú pagas dentro del pronto pago, va por otro lado. El pronto pago, efectivamente, no, el pronto pago es por un plazo que se abre cuando te notifica. Efectivamente, pues si tú anticipas, es como una rebaja. No, es como una rebaja que te hacen. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda el último, ahora lo terminamos y ya lo dejamos por aquí. Dice, no presento las declaraciones trimestrales del IVA, incluyendo dichos datos en la declaración del cuarto trimestre del X1, presentado el 10 de enero del X2. No sé si veis lo que está pasando aquí. Vale, aquí lo que ha pasado es lo siguiente. Se supone, dice, no presenta las declaraciones trimestrales de IVA, incluyendo los datos. Quiere decir, ¿qué ha pasado? El primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Llega el cuarto trimestre, hace su declaración el modelo 303 y aquí mete el cuarto trimestre, el tercer trimestre, el segundo trimestre y el primer trimestre. En la declaración del cuarto trimestre. Es lo que está pasando aquí, ¿vale? ¿Sí? El 10 de enero del X2. Se supone que está dentro del plazo, porque el 10 de enero me da igual. El 10 de enero del X2 se supone que está dentro del plazo, ¿vale? Porque el plazo se supone que finaliza el 30 de enero del X2. Consecuencias fiscales de esto. Y con esto ya lo dejamos por hoy. A la cárcel. A la cárcel. ¿Vale? ¿Una consecuencia con las cuotas del IVA recurrido que no la haya declarado en su momento? No va por ahí. Es 27.4. Dice el 27.4. Para que se pueda aplicar lo dispuesto en este artículo, las autoliquidaciones temporáneas deberán identificar expresamente periodo impositivo de liquidación al que se refiere y deberán contener únicamente los datos relativos a dicho periodo. Quiere decir que aquí él se ha metido el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, el cuarto trimestre. Por lo tanto, no se puede aplicar el artículo 27. Tendría que haber hecho el primer trimestre, tendría que haber hecho 4 declaraciones. Una del cuarto trimestre, una del segundo trimestre, otra del tercer trimestre, otra del primer trimestre, con sus recargos correspondientes. Entonces se aplicaría el 5 al día del 15, los recargos que le corresponden según el plazo, ¿vale? Y se puede aplicar el artículo 27. En este caso no se puede aplicar el artículo 27, tendrías que aplicar el 191.6 de la Ley General Tributaria, sanción. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Se entiende esto o no se entiende? ¿Vale? Te lo dice el 27.4. Aquí tendría que haber hecho él, para hacer esto bien, tendría que haber hecho el cuarto trimestre, está bien hecho, porque lo ha presentado dentro del plazo, tendría que presentar 3 complementarias del primer trimestre, del segundo trimestre y del tercer trimestre. Entonces ahí sí se puede aplicar los recargos del artículo 27. ¿Sí? Si no directamente, en este caso, como lo está haciendo mal, solo ha hecho una declaración y ha metido datos de otros trimestres, ahí te dice que solamente tiene que ser datos de ese periodo. No se pueden mezclar periodos. Por lo tanto, como ha mezclado periodos, no se puede aplicar, por el 27.4 no se puede aplicar el recargo del artículo 27, sino que directamente sanción. La sanción por los 3 trimestres
No, claro. No, aquí no tienes que hacer sanción de todo el importe. Quiere decir, porque está haciendo la declaración más. No puede aplicar el artículo 27, ¿entiendes? Decir, no. Está metiendo... Ya, pero es que está metiendo datos distintos de otros periodos, ¿entiendes? Decir, no. Pero también le llegará como un requerimiento que no ha presentado las declaraciones del primer, segundo y tercero. Entendemos que no la ha presentado. Ya, pero él hace aquí una liquidación. La administración detecta ahí que el cuarto trimestre te ha metido datos del tercer trimestre. Se supone que está haciendo eso, ¿entiendes? Decir, no. Por lo tanto, si tú te estás metiendo esos datos, ya no te puede aplicar el artículo 27. Tienes que ir directamente a sanción. Y hemos dicho que el 27 se aplica porque... El 27.4 lo dice ahí. Dice, para que pueda ser aplicado lo dispuesto en el artículo, las autoliquidaciones temporáneas deberán identificar expresamente el periodo impositivo de liquidaciones que se refiere y deberán contener únicamente los datos relativos a ese periodo. Quiere decir que tú solamente, si haces una extemporánea del tercer trimestre, tienen que ser datos del tercer trimestre. Si haces una extemporánea del primer trimestre, tienen que ser datos del primer trimestre. ¿Sí? Y aquí está mezclándolo todo, por lo tanto no se puede aplicar el artículo 27. El 191.6. Sobre el total del importe, claro, había que sumar toda la deuda, ¿vale? En este caso no dice nada de importe, ¿vale? Habría que sumar la deuda y sobre esa deuda se aplicaría la sanción. ¿Eh? Si es de IVA. Si le sale a devolver, te tienes que ir al 198, porque no hay perjuicio económico. Es decir, estamos hablando de que es a ingresar, ¿entiendes? Porque si no, no se puede aplicar tampoco el artículo 27, ¿entiendes? De todas formas. Si ha de devolver, tampoco puede aplicar el 27. El 198, efectivamente. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos por aquí. Para la semana que viene, por lo mismo, a las 4:30 el que quiera venir, lleváis los dos temas, el 5 de civil y el 5 de tributario y el 6 de civil.